un organizador de primer orden y por supuesto a las más de 200 personas que siguen acompañando este importante evento que con el cual entiendo que se culmina otras actividades que ha desarrollado procesos, ¿no? Más bien dicho, que ha desarrollado el Instituto Holandés. Así que, bueno, creo que el tema lo quiero enfocar fundamentalmente desde una perspectiva no de lo que quisiéramos que fuera, sino en principio lo que es y lo que creo que el carácter transformador que corresponde tener en Guatemala desde la perspectiva de la ciudadanía y la relación con los medios de comunicación, teniendo como elemento importante el siguiente proceso electoral. Es decir, yo creo que ya probablemente lo habrán ustedes visualizado, analizado. Dentro de 2 años, a estas alturas, ya las dos vueltas electorales se tuvieron que haber llevado a cabo. Es decir, dentro de 2 años tendremos ya un conjunto de personajes que fueron candidatos y que ya fueron electos, tanto en primera como evidentemente ocurre en Guatemala también en segunda vuelta electoral. Entonces, lo que tenemos por delante realmente son pocos meses y ustedes que están quizás formándose para la participación electoral, para el seguimiento de procesos políticos en este país, pues creo que queda como anillo al dedo lo que están ahora compartiendo los otros colegas que me parecen que son presentaciones brillantes. Yo quiero compartir con ustedes a continuación preparé acá eh, lo que espero que puedan ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, esta es la primera, el Congreso, obviamente, en nombre de la intervención que me pidieron, y quiero compartir fundamentalmente algunas reflexiones que espero que sean de utilidad para ustedes. Y posteriormente a través del chat creo que me pueden pues, plantear ahí alguna duda, algún comentario en la medida en que podamos ir desarrollando el proceso. Así que entremos en materia. En principio, los medios de comunicación son claves, evidentemente, para resolver lo que yo denomino brechas. Es decir, en materia política y especialmente en materia electoral existen unas brechas que están ahí, han estado allí y lamentablemente van a proseguir en buena medida. Por un lado, los partidos y los candidatos no conocen las realidades a las que estamos enfrentados. Por otro lado, las realidades tampoco caben en las formas tradicionales de los partidos. Los partidos no conocen a los ciudadanos no conocen la propuesta de los candidatos o la denominada oferta electoral. El sistema de partidos políticos, como probablemente lo habrán visto en este evento y en otros espacios, está básicamente caracterizado por vacío de contenido, por crisis de liderazgo, por propuestas que no llevan a ningún lado. En general, el país y a nivel latinoamericano y a nivel global existe hoy por hoy una crisis de representación y de legitimidad terrible, grave. Y también hay que reconocer lo que el gran paraguas que tenemos, que es el denominado modelo democrático, también pasa por malos momentos en Guatemala, en Centroamérica y, en todo, y a nivel global. Eso implica también que otros factores han tomado fuerza, los autoritarismos. No me refiero al autoritarismo en singular, sino en plural, y porque existen diferentes modalidades de autoritarismos y hay varios de ellos que en nuestro país se están reposicionando desde lo local. Eso solamente nos sirve como telón de fondo. En este sentido, hay un académico pues, que ha escrito muchísimo sobre todos los temas que estamos comenzando a plantear, Robert Dahl, que plantea que el problema de la democratización es exactamente lo que acabamos de advertir, una brecha existente entre el conocimiento de las élites políticas y el de los ciudadanos. Existe un barranco, ya ni siquiera hablamos de un vacío, sino una distancia enormemente grande, y los medios de comunicación, en teoría, están llamados a ayudar a acercar, a ayudar a reducir las asimetrías entre partidos, candidatos, entre la política en general y la ciudadanía. En ese sentido, lo que planteó en su momento Robert Dahl es que condiciones para ampliar la democracia están básicamente el listado que aparece ahí, una comprensión ilustrada, es decir, una comprensión ilustrada de lado y lado de qué están planteando, control de agendas, consenso informado, transparencia, pero hay uno que quisiera subrayar, que es obviamente el acceso a fuentes alternativas de información. Entonces, los medios de comunicación y el trabajo que realizan y
tiene como un gran propósito en términos políticos y en términos electorales especialmente, contribuir a facilitar la reducción de esas distancias, esas desconfianzas, esos desconocimientos que ocurre de un lado, desde los políticos, los candidatos y la ciudadanía. Evidentemente, todo esto hay que anclarlo en un derecho humano, en un derecho y fundamental, que es el derecho a la información. Entre otros, por supuesto, pero este ubiquémoslo como un eje importante. Es decir, el derecho a la información es un pilar de los sistemas democráticos. En las elecciones, la información debe de estar al alcance de los ciudadanos para mejores decisiones. Al final de cuentas, por mucha imagen, por muchos textos, por muchos tweets, por muchos mensajes en Facebook o lo que sea, al final de cuentas, todo lo que hagan los medios de comunicación, lo que hagamos nosotros en forma individual, lo que hagamos en forma colectiva y uno de los mecanismos de incidencia, que inclusive en la intervención anterior se subrayó, es como todo esto nos debe ayudar a tener mejores decisiones. Y por lo tanto, ¿de qué esperamos o cuáles como los tipos de aportes de los medios de comunicación? Que nos ayuden a develar quiénes son los partidos, quiénes son las organizaciones políticas, también a nivel municipal, por supuesto, los comités cívicos electorales, quiénes son los candidatos, quién es el perfil de los candidatos, las propuestas, las agendas, qué plantean, pero hoy por hoy creo que ha tomado especial importancia en nuestro país otras dimensiones, donde el trabajo de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, termina siendo absolutamente decisivo y yo diría inclusive más prioritario que los puntos anteriores. Tiene que ver con intereses, o sea, cuáles son los intereses de los candidatos, por qué se meten a la contienda y por qué quieren ser candidatos a concejal, a síndico, a alcaldes, a diputados o a la presidencia de la República. Y un asunto todavía que ha tomado relevancia, especialmente en los últimos dos eventos electorales 2015 y 2019, financiamiento. ¿Quién financia las campañas y quiénes están atrás del financiamiento de las campañas? ¿Quiénes son esas redes de apoyo que están presentes? Entonces, como vemos, las tareas, los roles de los medios de comunicación, hablando de los medios en términos bastante generales, posteriormente los trataré de hacer unas disecciones un poco más para entrar con más detalles, terminan siendo tareas de primera naturaleza. Entonces el tema de derecho a informar o la información como tal ya tiene unas tareas adicionales que van más allá de la simple entendimiento o el tradicional entendimiento que se tiene sobre información como una cuestión unilateral. Los medios me informan y yo lo leo, lo veo y punto. Esto termina siendo un proceso, un círculo virtuoso, un proceso complejo, un proceso profundo. Eh, ¿Hacia dónde quiero ir en esta orden de ideas? Sin medios de comunicación libres, el sistema democrático es inviable. Esta primera idea es fundamental porque indiscutiblemente una de las tensiones presentes en forma permanente, pero en Guatemala en los últimos meses se ha visto con especial preocupación esa tendencia de algunos actores de poder de querer limitar el espacio de los medios de comunicación, de querer, pues no solo de los medios, también de las ONGs, de otro tipo de espacios, pero en este caso concretamente de los medios de comunicación, tratar de coartarlos. Inclusive entre los últimos 2 días se han interpuesto algunos personajes del país, han interpuesto acciones en contra de algunos medios de comunicación precisamente orientados a limitar la información, a limitar el análisis, a limitar el acceso de nosotros los ciudadanos a las informaciones de sus medios. Entonces, este tema de la libertad de los medios de comunicación termina siendo no solo decisivo, sino de mucha actualidad en este país. Por tanto, preservar la libertad de los medios de comunicación es también una prioridad para la ciudadanía. Lo debería ser para las instituciones. En Guatemala hoy estamos en un proceso caótico, en un proceso de vaciar también, ya no solamente los partidos, sino vaciar de contenido a las instituciones. Pero bueno, a lo que quiero hacer referencia en esta breve presentación es el tema de los medios de comunicación y las elecciones alrededor de tres temas o tres, digamos, claves fundamentales, tres miradas especiales. Uno, la libertad de expresión. Dos, el derecho a la información.
Y tercero, el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. En la formación, y también podríamos ponerlo en términos negativos, en la deformación de la opinión pública. Aquí hay estas son unas imágenes. Obviamente hoy una de las tendencias predominantes y que llegó para quedarse es la utilización de imágenes, la utilización de datos, la utilización de elementos, pero que corremos el riesgo de minimizar la presencia y los mensajes de los medios de comunicación solo con imágenes. Por supuesto que las imágenes son poderosas, pero bueno, estas 4 imágenes que ustedes tienen en pantalla, pues las escogí, es una especie como de un collage que son básicamente imágenes del proceso electoral 2019. No es esta jornada para analizar las imágenes, sino solamente para hacer mención de la importancia que tiene el manejo de los mismos como una forma importante de posicionamiento, pero que reitero, corremos el riesgo que las imágenes, al no decirnos a veces mucho contenido, pues termina siendo un manejo desde los medios de comunicación bastante superficial y bastante de parcelas, bastante de pedacitos, y no la mirada de las complejidades y no la mirada de los procesos que están atrás de los intereses que los partidos y los candidatos plantean en épocas electorales. En ese momento quiero plantear con un poco más de detalle, paso a una segunda parte de mi presentación. ¿Cuáles son algunos elementos de las realidades de los medios de comunicación en general, pero en Guatemala en específico? Lo primero es que los procesos electorales o las elecciones en la práctica están lejos de las nociones de cambio. ¿Sí? Las elecciones tienen, los procesos electorales en América Latina, en el mundo, tienen ahí un poco la idea de que son como los generadores de cambios. Es decir, que cada 4, cada 5, cada 6 años, dependiendo los países, las elecciones son como, todavía tiene una dosis de esperanza, todavía hay una dosis como decir, bueno, ya vienen las elecciones y las elecciones nos van a cambiar la situación. En Guatemala lo vivimos en el 2015, también en el 2019 y seguramente lo viviremos en el 2023. Hago referencia concretamente al evento del 2015, porque en aquel momento, recordemos, tuvimos una serie de movilizaciones, una serie de acciones sociales muy importantes, pero ese mismo año también se disputaban las elecciones generales. Y por tanto, la idea era decir, bueno, las elecciones van a permitir concretar muchos de esos anhelos de cambio que se están planteando en las plazas, en muchas partes del país e inclusive en el exterior por parte de ciudadanos residentes en esos lugares. Obviamente las circunstancias no fueron así. Lo que nos dice entonces es que las elecciones de 2015, más aún, no solamente no concretaron los anhelos de cambio, sino por el contrario, fue un evento orientado a la continuidad. Lo mismo vivimos en el 2020, en el 2019 y muy probablemente la idea de la continuidad y no del cambio lo veamos en el 2023. Lo otro es que seguimos teniendo la idea de que no somos ciudadanos. Electoralmente nos convertimos básicamente solo en eso, en electores. Presenciamos, asistimos, vamos 1 o 2 domingos a mediados del año, entre junio, julio, agosto, vamos a votar y creemos que con eso cumplimos una gran tarea y por lo tanto esa no es la idea de la ciudadanía. La idea de la ciudadanía, seguramente ustedes los han visto, lo han analizado, lo han discutido a lo largo de múltiples procesos de formación que el NIM les ha facilitado, es bastante más allá que ir a votar. Encontramos en materia de medios de comunicación específicamente una alta dispersión. Hablar de medios es de un universo, es de un montón vaga la redundancia, de medios grandes, medios pequeños, medios medianos, medios que tienen una supuesta cobertura nacional, otros que tienen coberturas territoriales y fundamentalmente muchísimos medios de comunicación a nivel local. Y también vale la pena subrayar distintos propósitos. Y eso no hay que perder de vista, que aunque se supondría que su objetivo tiene que ver con lo que comentamos anteriormente, informar, contribuir a generación de corrientes de opinión y demás, en la práctica mucho de eso no sucede. Los medios de comunicación son conglomerados en alguna medida, los medios grandes que buscan controlar agendas. No hay que perder de vista esto. Es caer en las redes de lo que los medios de comunicación plantean y no lo que yo, ciudadano, requiero o necesito.
hay esos conglomerados, los medios que están, digamos, controlados a niveles de grandes empresas, tienen cobertura en nichos territoriales y temáticos de su interés. Y buscan, ellos sí, orientar un poco la formación de opinión, pero no necesariamente por el carril democrático, por el carril de tener mayor dosis de información, sino en ocasiones también para llevar, como diríamos acá en Guatemala, llevar agua a su molino. Los medios de comunicación juegan en varias canchas, informan, estos grandes conglomerados informan, pero también buscan acceder al poder. Y posteriormente voy a entrar con algunos ejemplos un poco más concretos. A nivel local, que yo creo que eso le tenemos que poner especial atención, a nivel local existe una multiplicidad de presencias, multiplicidad de actores involucrados en los medios de comunicación. Unos, los propios medios de comunicación, las empresas de cable, las empresas de radio, tanto comercial como radios comunitarias, algunos pequeños periódicos, revistas, a nivel escrito, que cada vez son menos, pero que existen, y muchísimos medios, algunos reales y algunos apócrifos, algunos generadores de información, otros generadores de fake news, que imperan en todo, a nivel global, y por supuesto que en nuestros espacios locales no es la excepción. Pero que en cualquier caso el acceso a estos últimos medios, a los medios locales, termina siendo un tanto limitado. Aquí quiero mencionar brevemente lo que a niveles de ejemplos un poco más específicos, lo que yo denomino actores relevantes, pero por favor la palabra relevantes no hay que ponerla necesariamente en positivo, por lo menos en el primer caso. En el primer caso yo denomino a esto los actores alteradores, Alba Misión, los medios que están asociados a un personaje que se denomina Ángel González, son, yo diría, están a contrapelo de la naturaleza de los propósitos de la relación medios de comunicación y democracia. Lo que ejercen en la práctica son prácticas perversas, tráfico de influencias, tener derecho de picaporte, desinformación, coberturas en buena medida también a veces un poco bastante engañosas, pero tienen también una cobertura territorial que no es para nada, no es para nada ajena, es muy grande, muy fuerte. También tenemos los medios de comunicación que están en manos de candidatos, de electos. Eso se ha ido proliferando en los últimos tiempos, como alcaldes, miembros de corporaciones municipales, diputados, especialmente diputados distritales, son propietarios o tienen relaciones con medios de comunicación y por lo tanto ahí se desdibuja el hecho mismo de la comunicación. Por el lado de actores en positivo, que creo que es importantísimo tomarlos en cuenta, están los medios que han tomado fuerza en los últimos tiempos orientados al periodismo de investigación, que son pocos, finalmente, pocos, pero en crecimiento y me parece esenciales, porque muestran realidades complejas, muestran que la política no es lineal, muestran que la política no es como una cuestión de sumatoria de circunstancias, sino que es algo muchísimo más de unos niveles de mayor amplitud, de mayor profundidad. Buscan acercar estos medios, acercar, valga la redundancia, acercar lo que antes no se sabía o lo que no se quería conocer. Entonces hay ahí en las últimas elecciones, un poquito 2011, un poco más en 2015, 2019 y ojalá en el 2023 sea todavía más fuerte, nos plantean escenarios, realidades, perfiles, actores, intereses que han estado permanentemente en el lado de las oscuridades, en la cajita negra, en la cajita del desconocimiento, y que gracias a este periodismo de investigación poco a poco se da a conocer, y eso es en términos de formación de democracia, es absolutamente fundamental. Por supuesto, en materia de medios de comunicación, en este país hay una dificultad de abarcar los diferentes escenarios, los diferentes fenómenos alrededor de los cuales están determinadas las elecciones. Con esto quiero decir, seguir la huella de lo que ocurre una vez que la convocatoria electoral es absolutamente intrascendente. Eso sirve para el show, eso sirve para un poquito la parte superficial. Entonces, después de que es el acto de convocatoria, pues comenzamos a hablar de las elecciones. La mala noticia es que las elecciones se pactan, se generan, los fenómenos a los cuales están alrededor de las elecciones se generan con muchísima mayor anticipación, con mucha mayor antelación. Es decir, a estas alturas del partido, muchas cosas ya se están cocinando.
Y por lo tanto, ponerle atención a lo que ocurre en los últimos 3 meses es importante, pero es absolutamente insuficiente. En los estudios de cultura política de la democracia que se llevan a cabo en Guatemala de forma regular desde el año 2000 y en el último, que es del año 2019, hay un montón de datos y una serie de elementos valorativos muy interesantes que invito a todos ustedes a que puedan acceder al estudio. Y yo después puedo ahí trasladarles un poco el link correspondiente, pero de ellos, de ese estudio, extraje estos datos, que es confianza. Buena parte de lo que mide este estudio es confianza en instituciones. Y los medios de comunicación entran en una categoría que se denomina otras instituciones. Y en esas otras están las iglesias, el ejército, la CICIG, porque todavía cuando se hizo el estudio 2019, la CICIG estaba a punto de cerrar sus puertas, y los medios de comunicación. Como ven ustedes, los medios de comunicación tienen un nivel de confianza que está cercano al 50%. Eso es lo que nos indica, y por encima de esos hay otras instituciones que acá aparecen en la gráfica, que no entro en detalles, pero vale la pena subrayar entonces que hay si no crisis, sí problemas de confianza en lo que generan los medios de comunicación, especialmente los tradicionales. Por lo tanto, los medios alternativos, los medios de periodismo de investigación y las redes sociales cobran importancia y contribuyen a la otra parte de este dato. Pero por supuesto que todo esto lleva siempre el riesgo de no caer en otro tipo de espacios que se supone que tienen la presunción de ser medios de comunicación, pero que son absolutamente creadores de noticias falsas. La cobertura mediática, y esto aquí entro en una tercera parte de mi presentación muy rápida, eh, hay aquí en Guatemala una serie de circunstancias muy especiales que hacen que la cobertura mediática sea muy difícil, bastante compleja. Y por lo tanto lleva el horizonte o lleva un poquito el determinante de decir, bueno, como los medios, aunque sean algunos bastante grandes, pero no, igualmente no tienen capacidad de ver todo el bosque, pues vamos a ver ciertos y determinados arbolitos. Pero ese es un gran riesgo, porque al querer ver solamente una parte, pues hay otros grandes factores, fenómenos que se están generando a la vuelta de la esquina, pero que no los estoy viendo consciente o inconscientemente, no le ponen atención, y es ahí donde nos meten goles. Primero elemento es que las elecciones generales en Guatemala, como todos sabemos, son 5 elecciones en una. Por eso le denominamos elección, por eso se llaman así, elecciones generales, porque todo, o sea, aquí en Guatemala cada 4 años cambia todo, desde la presidencia, pasando por el Congreso de la República, los 160 diputados y los 340 alcaldes y todos los miles de cargos que están a nivel municipal. Estamos hablando, otro nivel de complejidad es que estamos hablando de 2 vueltas electorales, pero en medio de todo sigue habiendo en Guatemala una fijación presidencial. Considerar que la elección más importante es la presidencial, y dejamos de lado las que de verdad me parece que son las más importantes, que son las locales y las del Congreso de la República. La presidencial es simbólica, pero bueno, no voy en tanto detalle. Darle seguimiento a más de 20,000 candidatos a nivel nacional implica amplitud, diversidad, complejidad, y eso no es tan simple. Solo en un municipio, no voy a poner ejemplos específicos, pero ustedes lo podrán revisar en la memoria electoral que publica el Tribunal Supremo Electoral después de cada elección. Ven ustedes, pueden constatar fácilmente que hay una gran cantidad de municipios en el país donde en las últimas elecciones hubo más de 20 candidatos a la alcaldía municipal, es decir, hubo 20 planillas a la corporación municipal o al consejo o para el consejo municipal. Entonces, darle seguimiento solamente a una campaña a nivel municipal ya tiene alto nivel de complejidad, no lo digo a nivel nacional. Cuarto elemento importante a tomar en cuenta es cambios en las reglas del juego. Aunque en Guatemala los procesos de reforma electoral se llevan a cabo así muy de vez en cuando, y las últimas reformas electorales son del 2016 y las previas a estas fueron del 2006, es decir, transcurrieron 10 años para que hubiesen reformas electorales, y no sabemos si van a haber reformas electorales para el 2023. En cualquier caso, hay que estar atentos, y también la cobertura mediática está determinada en buena medida por los cambios que ocurren en las reglas del juego. Y particularmente las reformas del 2016 son especialmente importantes para lo que estamos discutiendo, presentándoles a ustedes,
dado que por primera vez se crea se crea en Guatemala un nuevo régimen, el régimen de medios de comunicación. Por primera vez se establecen controles, si ustedes quieren intermedios, pero controles a la cobertura, perdón, controles sí a la cobertura de medios, al involucramiento de medios, se plantea el registro de medios de comunicación, se establecen unas reglas del juego porque precisamente el supuesto previo es que los medios de comunicación estaban jugando un papel ya un poquito fuera de los límites de lo que debería de ser los procesos electorales y habría que un poco regresar, digamos, un poco a ponerle orden especialmente a la relación entre medios de comunicación y partidos políticos, medios y candidatos, medios y financiamiento electoral. Bueno, la reforma de 2016 también plantean contenidos interesantes, cambios, yo diría, bastante significativos en financiamiento electoral y en otros órdenes como propaganda electoral. Pero de eso supimos poco. Entonces, hasta el día de hoy, no, la ciudadanía en general no tiene idea de cuáles son las reglas electorales y menos aún cómo estas cambiaron hace 5 años y que están vigentes hasta el día de hoy. La cobertura a nivel local, como ya mencionaba previamente, es absolutamente muy compleja porque hay una multiplicidad de actores y es complicadísimo controlar ese enorme tablero. Lo clave, a lo cual me parece que es importante ponerle especial atención, es la relación entre partidos, vehículos y conectores. Los partidos son eso, simplemente son vehículos, son conectores entre unos candidatos, un planteamiento que a veces ni siquiera se tiene y con la ciudadanía, con los electores. Es importantísimo comprender y analizar las tendencias. Por ejemplo, hay una tendencia a nivel local muy fuerte de la reelección tanto de alcaldes, miembros de corporaciones municipales, como también de diputados distritales. Esa tentación está ahí. Y la tentación de la búsqueda de la reelección, en principio, no es negativa, pero hay que ponerle especial, como con mayor análisis. Por ejemplo, a nivel de consejos municipales, hubo en las últimas elecciones, y es una tendencia que ha ido creciendo, en aumento, a que hay cambios de estafeta. En 2019, solo 83 alcaldes fueron reelectos, 257 fueron nuevos. Por ejemplo, en el departamento de Quetzaltenango, del total de los municipios, 24, 7 fueron reelectos y el resto fueron alcaldes nuevos. Hoy estamos, digamos, básicamente, si podemos ver números, una especie como de cada 3 o de cada 4, uno logró la reelección y 4 no, y 3 no, perdón. Esa es una tendencia que habrá que ver si en el 2023 se hace más fuerte, se reduce y demás. Ya mencionaba ponerle atención a lo que son más de 20 candidatos en muchos municipios y lo clave que es establecer conexiones, relaciones, redes. Esos son algo que los medios de comunicación de a poco nos han ido metiendo, es decir, pongamos la atención a eso, no solamente a la parte superficial. La carrera 2023 ya inició. Los arranques electorales son prematuros, sí. De hecho, yo diría que en esta ocasión, por el tema de la pandemia, se retrasó el arranque, pero el arranque ya está. Haya hecho el Tribunal Supremo Electoral o no su proceso de apertura oficial, la realidad supera esos hechos formales. En la medida en que el gobierno central, en la medida en que el presidente, en la medida en que los gobiernos locales también son sujetos de desgaste, de debilitamiento, la anticipación es mayor. Y eso lo estamos viendo hoy. Por lo tanto, hay personajes, y lo puse entre comillas, comienzan a posicionarse. Aparece ahí Suri Ríos, Edmund Mulet, Roberto Arzú, Enrique Degenhardt, Telma Cabrera, entre otros personajes, todos ellos, con excepción de Degenhardt, que no ha sido candidato, todos ellos ya fueron candidatos en otro momento, en el 2019 especialmente, y vuelven otra vez a querer posicionarse. Los diputados ante el Congreso de la República, especialmente los diputados distritales, también comienzan a aumentar desde ya presencias. El otro año, en el año 2022, como mencioné anteriormente, será decisivo, será clave porque toda esta agitación electoral va a hacerse más evidente, más fuerte. Los alcaldes y las corporaciones municipales en proceso de definiciones. Yo he estado en eventos, en análisis también de coyuntura con alcaldes y en general puedo visualizar que en este momento muchos de ellos se la están pensando, están viendo si se lanzan o no se lanzan y también por dónde lanzarse, con qué equipo correr, digamos, en dos platos. Eso comienza a darse fuertemente. El otro año, el primer semestre,
va a ser fundamentalmente terminar de finiquitar esto y el segundo semestre será mucho más intenso en esa dinámica electoral. Y con esto voy a plantarles a ustedes eh, un poco en esta última parte de mi intervención lo que yo denomino que ver. ¿Qué creo que es importante ponerle especial atención en el tema de medios de comunicación, pero no como fin, sino como valga la redundancia, como medios para reducir las asimetrías y las brechas a las que hice mención previamente? Lo primero es ver más allá de lo evidente. Hay que ver procesos, lo que se está fraguando, lo que se está gestando desde ahora. Reitero, ver lo que ocurre, qué sé yo, de la convocatoria que puede ocurrir en marzo de 2019 o en febrero, el mes que sea, perdón, del 2023. Ver esa recta final, pues está bien, pero sirve para eso, ver la recta final. No estamos viendo la carrera electoral como tal. La carrera electoral, reitero, ya comenzó, pero verla por lo menos desde ahora o involucrarse desde ahora activamente es fundamental. Segundo elemento clave es preguntarnos, ¿cambio o continuidad? Históricamente en este país lo que ha habido es continuidad. Los cambios es un supuesto, es una necesidad, es un anhelo, es una esperanza, especialmente en las juventudes. Juventudes y cambio son como dos conceptos que van de la mano. Y eso me parece que es fundamental, decisivo y clave en este país. Sin embargo, las realidades, los resultados, lo tangible han ido por la continuidad. Entonces ahí creo yo que lo que es importantísimo es que los actores electorales, especialmente las juventudes, eh, perdón, que los actores electorales perciban eh, de las juventudes, por ejemplo, mayor exigibilidad, mayor exigencia. O sea, aquí no basta que ellos tengan la gana de ser candidatos, pues qué bueno, pero la pregunta de fondo es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y con quiénes? ¿Sí? A mí, digamos, que me diga yo quiero cambiar mi municipio, esa frase no me sirve para nada. A mí lo que me diga es, bueno, ¿cómo la quiere transformar y para qué la quiere transformar? ¿En qué la quiere transformar? ¿Y a través de qué medios? ¿Y qué cosas, qué elementos? ¿Cuál es su propuesta para un gobierno de 4 años? No de 40, sino de 4, porque es lo que tiene como temporalidad. Eso creo que es importantísimo. Lo otro es clave poner la atención en los candidatos. Utilizo candidatos entre comillas porque al día de hoy oficialmente esa palabra no existe. Digamos, no tenemos candidatos. Tenemos personas que tienen el anhelo, el interés, la motivación. Cualquiera que sea la denominación, es fundamental darle seguimiento a sus redes, a sus relaciones. Honestamente, poco me importa quién es el candidato. Me interesa igual o más quiénes están alrededor de si el candidato es, entre comillas, independiente o si el candidato lo que es al final de cuentas es un operador de otro tipo de estructuras, criminales o no, pero de otro tipo de estructuras, de otro tipo de intereses. Y la pregunta clave en este sentido es ¿dónde están los poderes? Creo que los medios de comunicación y los procesos de investigación, lo que ha ocurrido en Guatemala en los últimos 5 o 6 años, nos pone especial énfasis en hacernos esa pregunta, ¿no? Tenemos que, entre otras, ¿dónde están los poderes? Es decir, ¿dónde está el poder real? El poder real, o básicamente lo que se trata es que los candidatos que terminamos eligiendo son una especie de, entre comillas, gerentes, pero que son propuestos e impuestos allí por sus juntas directivas. Entonces, a lo que le tengo que poner atención es quiénes forman parte de las juntas directivas. Si ese fuera el esquema. Estoy haciendo una analogía nada más proveniente del sector privado. Y la pregunta, reitero, es ¿para qué quieren postularse? Y que lo que nos presenten sean propuestas viables. Porque propuestas electorales, yo he visto cualquier cantidad de pasquines, de documentos, de buenas intenciones, que lo que plantean son 20,000 ideas, 50,000 acciones, 60,000 prioridades. Por lo tanto, ese plan electoral es a priori, desde ya, absolutamente inviable. Lo fundamental es qué 3, 4 cosas puede hacer usted con los recursos limitados y que van a seguir siempre siendo limitados, porque es un principio económico fundamental en sus comunidades en los siguientes 4 años, que al final ya no son ni 4 años, sino se traducen en menos tiempo. Y si encima de todo tenemos que ponerle elementos coyunturales o circunstancias, eventualidades como la pandemia, eso nos indica que nuestras prioridades tienen que ser todavía mucho más razonables, mucho más realistas.
Creo que es importante también ayudar a los medios de comunicación a ver otras dimensiones. Un papel fundamental de la ciudadanía es no solo informarse, precisamente, sino fundamentalmente superar la idea de que solo van a tener suministro de información de los medios de comunicación. Entonces yo quisiera, pero no, como no tengo la información y los medios no me la dan, entonces estoy aquí esperando. Pues ese papel un tanto pasivo o bastante pasivo no debe suceder, sino también creo que es un trabajo activo de búsqueda de información e inclusive de contribuir a suministrar información a los propios medios. Si no información, al menos miradas, al menos énfasis, al menos planteamientos de decir qué cosas queremos como ciudadanía, como electores, como constantes lectores también de las realidades nacionales, globales y locales, qué demandamos de los medios de comunicación. Porque mientras la ciudadanía no le presente también nuevos, digamos, planteamientos, nuevos requerimientos a los medios de comunicación, las miradas de estos van a seguir siendo básicamente las mismas. Y vamos a caer, como ha pasado un poco en los últimos eventos, un poco en los detalles que terminan siendo ya realmente casi que superficiales. Que si un candidato le lanzó una mala mirada a otro candidato, que si un candidato le puso zancadilla a otro, si le lanzó un mensajito, si le guiñó el ojo, eso es absolutamente intrascendente. Lo que nos interesa como ciudadanía en la perspectiva de cambio y no de continuidad es bastante más que simple y sencillamente esos datos anecdóticos. Es fundamental también que ver, ayudar a diseminar, amplificar mensajes sobre los alcances y los propósitos reales de los procesos electorales. Es fundamental, creo yo, a la ciudadanía, a todos nosotros en general, eh, subrayar la importancia que tienen los procesos electorales, pero también subrayar el carácter realista de los procesos electorales. Un proceso electoral o un resultado electoral no le va a cambiar la vida a la mayoría de personas. Le va a cambiar la vida a algunos candidatos, a algunos financistas, pero no cambian las vidas. Entonces hay que ponerle un poco los alcances intermedios hacia esto. Son importantes, son fundamentales, sí, son decisivos, sí, en alguna medida, pero digamos que eso es importante. Hoy por hoy hay un papel que es absolutamente fundamental en esta línea, que es cómo contribuir a desarmar los fake news o lo que no es las noticias falsas, lo que no es información, lo que es desinformación. Es un trabajo complejo, pero creo que en la medida en que se han generado en los últimos procesos electorales, especialmente en el 2019, algunas plataformas, algunos mecanismos en Guatemala que han contribuido también y que están vigentes, afortunadamente al día de hoy, de decir, bueno, ese dato que me está planteando el medio o que me está presentando el candidato, ¿es real o no es real? Y decirle, y por lo tanto entonces ahí hay un doble propósito. Uno, desarmar los supuestos argumentos de los generadores de noticias falsas, de los fake news, de los net centers y demás, que están cada vez muy fuertes, muy agitados, tratar de contraponernos a eso y al mismo tiempo también contraponer los datos que presentan los candidatos, que a veces se les ocurre presentar unos datos que la gente se come el mandado, lo ven como realidades, como grandes verdades, cuando al final de cuentas solo le aplicamos un par de escáneres y si nos damos cuenta con que la cosa no es así. Y lo otro que es fundamental, y con esto, y esta es la parte un poco final, es cómo poner al desnudo las parcialidades, los compromisos de algunos medios de comunicación también. Es fundamental, ya lo dije, en este país existe un dibujo una estructura, un armado de actores de medios de comunicación que básicamente indican la televisión abierta, la así conocida como televisión abierta, está en manos de un monopolio. Ese monopolio es sólido, ese monopolio ya no es tan sólido como antes, pero está presente. Otros medios son oligopólicos, es decir, son grandes clústeres muy poderosos con muchos recursos y que tienen las tajadas del pastel más grande. Y la base, existe todo otro montón de medios de comunicación, muchos de ellos que hacen un trabajo muy importante, pero menos visible, menos perceptible, con menos recursos. Es decir, el escenario de los medios de comunicación en este país es como sucede en otros vectores,
es absolutamente inequitativo, es absolutamente, digamos, vertical, es muy, y con muchas asimetrías al interior del mundo de los medios de comunicación. Eso es una, lamentablemente es una realidad y es una constante que modificarla implica un esfuerzo que ya se ha comenzado, pero que no se va a solventar, no se va a solventar rápidamente. Esto es un poquito mi abuelo de pájaro, mi intervención. Yo creo, y esa es mi reflexión final, creo que es fundamental tener una doble mirada con el tema de medios de comunicación. Uno, la mirada sobre los medios como tal, el papel que desarrollan, el papel constructor o a veces de constructor que llevan a cabo, esa mirada y esa necesidad de que como ciudadanos le exijamos a los medios de comunicación un trabajo más responsable es absolutamente fundamental. Pero lo otro que es clave es cómo jugamos nosotros, los ciudadanos, a ser también generadores de información responsable. ¿Sí? Porque esa historia de que la información solo la generan los medios de comunicación, pues está bien y hay que potenciar que ellos lo hagan, pero no son los únicos. Hoy por hoy estamos hablando de un proceso bastante más dinámico, bastante más sinérgico, ¿sí? En círculos. Y el trabajo de los ciudadanos también está no en una lectura pasiva o solo receptiva de los medios de comunicación, sino también de generación de información, de generación al menos de inquietud, de una inquietud que a veces no tenemos los referentes, el sustento, pero que es decir, todo lo que ha sucedido en América Latina y lo que hoy está sucediendo en buena parte en diversas regiones del mundo, me refiero concretamente a esos anhelos, a esos planteamientos que vienen desde la ciudadanía, que están exigiendo nuevas propuestas, nuevos roles, nuevas dinámicas sociales y políticas, viene desde ahí, desde el lado de la ciudadanía. Y ahora creo que hay esas corrientes o llegaron para quedarse. E inclusive la pandemia ha servido para amplificar muchas de esas dinámicas. Y por lo tanto, el evento electoral 2023, que es el que está a la vuelta de la esquina, no podrá ser y no debería de ser para nada un copy-paste de lo que fue el evento electoral 2019. El 2019 fue antes de la pandemia, bajo circunstancias en general complicadas, terribles como país, pero no las que hoy tenemos, las que se están lamentablemente generando y que no sabemos al final de cuentas cómo vamos a quedar como país y cuál es el tipo de propuesta supuestamente innovadora, supuestamente diferente que nos deberían de presentar cualquier candidato que se postule a cargo público, a cargo electoral, en el siguiente evento electoral. Si ellos no han visto todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 18 o 20 meses, pues entonces están perdidos, digamos. Y como ciudadanía es ahí un nuevo elemento para motivar a los medios y a los partidos y a los candidatos cómo insertarlos en estas nuevas realidades. Muchas gracias.